Pulso económico del viernes que, como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35, que hoy cierra con caídas, 0,45 abajo, 14.850,9. Algunos valores han aprovechado el día, Celnex el que mejor, 2,31 arriba, Acciona Energía 2,06, Arcelor 1,80 arriba. En el lado del rojo, la peor es Indra. Indra cae 2,32, Bankinter 2,02. E Inditex 1,41. Bueno, y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece lo más relevante de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, tenemos que hablar en primer lugar de la OPA que después de 16 meses, la Comisión hoy ha aprobado a dar luz verde a la OPA del BBVA sobre el Sabadell. No hay mejora de precios, primer asunto. Y se considera factible, y han dicho que sí en Wall Street y también la Comisión, a que se limite al 30% del capital del Sabadell. ¿La oferta es una ofensa, como plantea el Banco Sabadell, o no? Por cierto, la OPA va a durar hasta el 7 de octubre, empieza el 8 de septiembre y bueno. Y luego otro de los temas clave del día de hoy es la debacle del empleo en Estados Unidos, que bueno, para muchos va a dar vía libre al recorte de tipos de la FED. Ya veremos. De momento la destrucción de empleo en agosto ha sido de 22.000 empleos, la verdad, poca cosa. Y el paro es el más alto en 4 años en un país en el que el paro es infinitamente pequeño. Así que tendremos que preguntar a nuestros expertos. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde-noche. Don Antonio Castelo, muy buenas tardes. Señor Urtajo, buenas tardes. Analista de mercados de eBroker. Y don José Paíno, portavoz de eAhorro, que ya nos acompaña aquí. Bienvenido también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, la bolsa no merece demasiado comentario. Hemos chocado con la barrera de los 15.000, que algunos presumían cercana, no tanto, y la semana cierra con unas caídas del 0,60%. Vamos al gran tema del día. Señor Castelo, ¿qué pasa con el empleo en Estados Unidos? ¿Habrá que esperar los datos de inflación? ¿Abre esto horizontes de rebaja de tipos? Sí, bueno, el dato de empleo efectivamente ha salido muy por debajo de lo esperado. Se esperaban 75.000 nuevas nóminas, ha salido 22.000, que es importante. La tasa de desempleo se ha quedado en el 4,3, que bueno, más o menos 4,2, 4,3 era lo que se podía esperar. Y esto lo que deja es abiertas las puertas claramente a que la reunión del día 17 de septiembre la Reserva Federal baje tipos. Y esta tarde había gente diciendo no ya un 25% que se descontaba con un 97% de probabilidades, sino ya había gente diciendo que probablemente 50 puntos básicos. A mí me parece mucho, teniendo en cuenta sobre todo que la semana que viene tenemos un dato de inflación y yo no tengo tan claro que la inflación vaya a salir razonablemente controlada. Bueno, despejado eso, hay que concretar también que el déficit comercial ha crecido en julio al ritmo más alto de los últimos 4 meses, lógica consecuencia de los aranceles. Claro, es que, a ver, aunque en el mercado la idea que se está extendiendo y lo que está saliendo adelante es que la Reserva Federal va a bajar tipos pronto y mucho, lo que hay que ver aquí son otras cosas. O sea, lo que hay que ver es que Estados Unidos sigue manteniendo un nivel de deuda absolutamente desbocado, salvaje, que el déficit, como decías hace un momento, pues los datos no son especialmente buenos ni positivos, y si ahora el empleo se puede deteriorar más probablemente, pues la situación no va a ser tremendamente fácil, porque va a haber ahí una pinza, por un lado, probablemente la economía deteriorándose, sí, y eso podría hacer que la Reserva Federal decida bajar tipos, pero por otro lado, lo que estamos viendo es que la inflación sigue estando lejos de estar en el objetivo del 2%, que es lo que se ha planteado, ¿no? José Paíno, vamos a ver, el precio de la vivienda ha subido un 11,9% en agosto por las viviendas de las islas y de las grandes ciudades españolas. ¿Eso cómo va a seguir en septiembre? Pues va a seguir al alza. La realidad es que seguimos diciéndolo, que falta vivienda, mucho ministerio de vivienda pública, etcétera, pero la realidad es que no se termina construyendo todo lo que se debe de construir para la demanda que hay, sobre todo en las grandes ciudades. Y bueno, sobre todo ha crecido la demanda en este caso en Madrid,
Ya lo estábamos hablando, ya lo estamos viendo esta semana con Trump, que la ha puesto como una de las ciudades más seguras del mundo, y al final, bueno, pues a nivel internacional eso provoca que haya cierto interés, y está claro que la vivienda va a seguir al alza. Yo me pongo en el lugar muchas veces de la gente joven a la hora de comprar vivienda, porque cada vez lo va a tener aún más difícil. Pero no dais abasto entonces, en septiembre. En ese sentido, al final, bueno, la gente ha estado de vacaciones, ahora empieza el nuevo curso escolar y ahora viene con todo el arreón o todo el tirón que no ha habido durante todo el verano. Pero la realidad es que, bueno, las entidades bancarias siguen financiando altos porcentajes, sobre todo hay ayudas a ciertos jóvenes, pero el problema es que no hay vivienda. Entonces, estamos en un callejón sin salida. Antonio Castelo, vamos a ver qué pasa en Alemania, que han caído también estrepitosamente los pedidos industriales, un 2,9%, con datos del Producto Interior Bruto 0,1, nada alentadores, y el empleo avanza en la eurozona, pero cae en Alemania, 3 millones de desempleados. Bueno, vamos a ver, son datos complejos de analizar, contradictorios en algunos casos, que lo que muestran es el momento inestable que vive la economía en la eurozona. En el sector manufacturero, especialmente en Alemania, está sintiendo mucha presión, lo venimos viendo desde hace tiempo, pero el consumo interno y el mercado laboral están aguantando razonablemente bien, ¿no? El PIB que crezca un 0,1, pues hombre, no es mucho, pero no es de crecer, que es lo que hace unos meses podíamos pensar que podía ocurrir, ¿no? Y ese avance del empleo, no tanto en Alemania, pero sí en la eurozona, pues son noticias que de alguna manera amortiguan el golpe. El empleo al final es un indicador rezagado, pero su fortaleza indica que el consumo privado se mantiene relativamente estable. Y de alguna manera esto sugiere que es verdad que el sector industrial se desacelera, pero el sector servicios, que lo tenemos ahí también, y que al final Europa se va a terminar quedando como el sector servicios es lo que nos va a dar de comer al final a todos, porque la industria cada vez va a estar peor, el sector primario ya ni lo contamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de alguna manera vemos que sí, el crecimiento débil y frágil, el riesgo de una contracción sigue estando ahí, pero ahora mismo, igual que hace 6 meses se pensaba que podía llegar, ahora ya quizás no tanto se piensa en una recesión, ¿sabes? Se piensa que se va a quedar el crecimiento estancado, pero no vamos a entrar en recesión. Hablemos, señor Paino, del Euribor, el precio de las hipotecas. Ha habido titubeos en los primeros días de septiembre. Bueno, pues, ¿qué tendencia aprecia usted para el otoño? ¿Va a subir? ¿No va a subir? Yo creo que vamos a estar en la misma línea. Yo creo que al final lo que le está pasando al Euribor es que le cuesta romper esa barrera del 2. Y también, bueno, hay que tener en cuenta que venimos de una bajada muy estrepitosa durante más de un año y que adicionalmente, pues bueno, en agosto ha subido ligeramente y ha habido mucha gente que se ha tirado las manos a la cabeza en ese sentido y al final, pues bueno, pues por falta de liquidez en el mercado, por toda la controversia que hay con el tema arancelario a nivel internacional, pues bueno, tienes distintos focos de guerra y bueno, pues entonces veremos a ver cómo va a surgir los próximos meses. Adicionalmente, el Banco Central Europeo ya dijo en la última reunión que no iba a bajar tipos, que se iba a quedar igual y hay incluso ciertas voces que hablan de poder subir. Veremos a ver por parte de Jerome Powell si le termina apretando un poquito Trump y en vez de 0,25 puede bajar 0,50 y aquí se dan cuenta que todavía pueden llegar a facilitar más a las empresas europeas. Y bueno, yo creo que es el camino que tiene que seguir en este sentido y veremos a ver dónde acaba todo. Bueno, penúltimo episodio de la serie BBVA compra el Sabadell. 16 meses después, la Comisión del Mercado de Valores, con un alarde de velocidad, ha dado luz verde a la OPA sobre el Sabadell, una OPA que no mejora precios, que advierte que van a revisar la política de dividendos del Sabadell y que a partir de ahora va a ser factible a partir de conseguir el 30% del capital. La OPA va a empezar el 8 de septiembre, va a acabar el 7 de octubre y según Carlos Cuerpo, que ha estado siempre en contra de esta OPA y no lo disimulaba, hoy ya la cosa que parece que ha cambiado un poco, dice que ahora es la hora del accionista.
Nosotros ya hemos sido muy claros, participamos en este proceso allí donde lo habilitaba la normativa, protegiendo el interés general de los trabajadores, de las pymes, de los clientes financieros al fin y al cabo, y dijimos que a partir de ahí le tocaba decidir tanto inicialmente a BBVA si seguía hacia adelante, y ahora ya es el momento de los accionistas de Sabadell, una vez ya publicado el folleto, como bien ha dicho, por parte de la CNMV. En el Sabadell se han tomado la OPA como una ofensa. Dicen que esto es un precio que no es el que debería ser. Es fantástico el papel que tienen que hacer señores como cuerpo, diciendo cosas que seguramente en otras condiciones no hubieran dicho jamás. ¿No? Pero bueno, es lo que tenemos. A ver, cosas relevantes. Pues lo primero, el bajar al umbral del 30% y no el 50%. Tú decías que puede ser la última o la penúltima. No, yo creo que puede ser la antepenúltima. Bueno. Porque, ¿qué pasaría? Si llegaba al 50%, tiene el control financiero, no puede fusionarse porque el gobierno no le deja, pero bueno, podría hacer algo más. Pero es que si se queda con el 30%, se puede dar la paradoja de que tenga que hacer una OPA al tener más de justo el 30%. En cuanto superas una décima, tienes que hacer una OPA pagando en efectivo y probablemente a un precio mayor para sacar el resto del paquete. Con lo cual, ahí tenemos temas. Y luego, además, en los últimos 5 días puede mejorar la oferta, con lo cual estamos poniendo el día 7 de octubre, los accionistas de Banco Sabadell van a apurar al máximo el que pueda entender más o menos que quiera ir, pero van a esperar justo esos 5 días antes a ver si se mejora la oferta, con lo cual se podrían alargar todavía un poquito más los plazos. Bueno, yo sigo manteniendo desde lo que he dicho aquí desde el primer momento, o sea, es un sinsentido todo. BBVA lo hizo muy mal cuando en el 2020 se podía haber quedado con Sabadell por una cantidad mucho más razonable. Lo he hecho muy mal en la OPA actual, porque el precio que ha puesto era un precio que no era claramente atractivo para el accionista de Banco Sabadell. Lo del gobierno, pues lo hemos hablado 27 veces, o sea, usted dedíquese a gobernar, que tiene muchas cosas que hacer, por cierto, y deje a las empresas privadas que consigan sus acuerdos. Y bueno, y ahora pues, como digo, a esperar. La quiniela, desde luego, para mí es que la OPA no va a tener éxito y bueno, pues veremos a ver qué se decide desde BBVA, qué otras alternativas tienen. O sea, esto yo creo que ha sido el tirar un balón a seguir, o sea, intentar... saben que no va a salir, pero bueno, intentar por todos los medios, decir, bueno, lo hemos intentado hasta el último momento y demás, pero esa bajada del 50 al 30... con un 30% pueden controlar el banco. O sea, bueno, hemos visto casos, acordaros, cuando Santander tuvo Banesto, no recuerdo los años que lo tuvo, las redes estuvieron separadas, pero el control lo tenían, ¿no? Podían intentar un poco lo mismo, pero no lo sé, yo lo veo francamente complicado. Bueno, Paino, vamos a ver. Hablábamos del Banco Central Europeo, de que parece que no van a bajar tipos. Ese momento, esa indecisión del Banco Central Europeo, ¿qué afectación tendrá sobre el Euribor? La media del mes, podríamos decir que está pues, en 2... ¿Cómo está la media del mes? Pues ayer era 2,190, no sé cómo ha terminado hoy. Aproximadamente, a ver, yo creo que lo que va a pasar en el mercado primeramente es una desconfianza, con lo cual es normal que todavía no se controle esa inflación con los tipos que existen y que, bueno, ligeramente el Euribor vaya un poco para arriba y encarezca estas hipotecas. Pero yo creo que solo hay un camino, y es a seguir facilitando a las empresas europeas la posibilidad de poder financiarse y, por índole, que las hipotecas puedan llegar a ser más económicas. El problema que hay ahora mismo en territorio nacional ya no es una medicina a nivel europeo como el Euribor, sino que no tenemos vivienda para comprar, que los bancos siguen dando liquidez y más a final de año, y el problema es que la gente no tiene capacidad de compra porque no hay vivienda. Entonces, el Euribor, bueno, pues lo podemos valorar en que está adecuadamente respecto a los tipos que están dando las entidades bancarias. De momento no les ha afectado. Han llegado después de vacaciones y algún banco sigue haciendo ofertas un poquito incluso más agresivas pese a esa subida del Euribor. Entonces, no lo vemos de un aspecto tan negativo como el miedo que puede procesar el hecho de que suba unas décimas. Eso significa que los precios continuarán hacia arriba.
De la vivienda, por supuesto, Claro, y además sin tener techo. Es decir, oye, mira, el alquiler de la vivienda sigue subiendo y como tal, pues ya es atractivo a nivel para inversión. Y el problema es que, vamos a lo mismo, es que no me cansaré de decirlo, no hay vivienda y se tienen que poner las pilas tanto con un programa tanto a corto y medio plazo, porque lo que hay ahora mismo es a largo plazo y sin construir ni siquiera ni poner el primer ladrillo. Es que es un problema de oferta y demanda, que lo hemos dicho aquí muchas veces. O sea, oiga, si no hay vivienda, pues, y que no la hay, y a corto plazo no se va a solucionar. O sea, pues nadie está haciendo nada para solucionarlo. Castelo, vamos a ver, Repsol, SEAT y Robi podrían ser las empresas más beneficiadas después de ese acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Sí, es un buen acuerdo, representa un catalizador para varias empresas españolas, entre ellas estas que has dicho, ¿no? Repsol, por ejemplo, pues puede verse beneficiado al facilitar la importación de biocombustibles, que está apostando mucho por esa vía, y otras materias primas, y esto, bueno, pues le permite diversificar fuentes de suministro, está bien. SEAT, pues le abre un mercado de más de 260 millones de habitantes en Sudamérica, y esto puede impulsar también sus exportaciones, un sector como el automóvil, que está muy deprimido y más con todo el lío arancelario, automóvil eléctrico y demás que hay. Y luego, pues el caso de Robi, pues el acuerdo también ofrece posibilidad de expandir su negocio en una región, claro crecimiento, ¿no? Y al eliminarse aquí aranceles y la armonización de las normas sanitarias, pues bueno, pues queda bastante bien. Yo creo que en conjunto es un buen acuerdo y que puede venir bien para muchas estas empresas y otras empresas españolas, desde luego. Paino, volvemos a las hipotecas. Dígame cuáles son las mejores hipotecas que hoy podemos encontrar en el mercado. Pues sigo creyendo que la mejor opción es el mixto, porque creo que va a seguir bajando todo el tema del Euribor y que va a haber hipotecas en un futuro más competitivas o más económicas que las que tenemos a día de hoy. Pero sí es verdad que el mercado está teniendo una torsión clara hacia lo que es el mixto, porque ya se encuentran hipotecas fijas debajo del 2, y después de todo lo que ha subido, pues la gente entiende que, bueno, que con un 1,80, un 1,90 aproximadamente en tipo de interés, pues está cómodo para los próximos años. Pero bueno, hay entidades bancarias que en mixtas de 3 años pues ofrecen tipos del 1. Entonces, al final hay que recordar que tenemos en Europa, de manera generalizada, un préstamo de amortización francés donde la mayoría de intereses los pagan los primeros años. Con lo cual buscas el hecho de poder bueno, protegerte del mercado a un 1 y en un futuro cambiar de hipoteca. La facilidad de cambiar de hipoteca es mera burocracia y encima, bueno, pues en un futuro está claro que va a haber mejores tipos de interés. Los bancos necesitan clientes, quieren dar liquidez y necesitan sus objetivos como cualquier tipo de empresa. Entonces yo no lo veo desde el punto de vista erróneo la estrategia de coger un mixto. Y bueno, pues el variable diría que a día de hoy sigue desaparecido y podríamos hablar que las mejores hipotecas en variable pueden estar ahora mismo pues en el 0,50 más Euribor, sin vinculaciones. Con vinculaciones podemos estar hablando entre el 0,15 y 0,25, pero claro, si el Euribor ahora mismo lo tenemos en el 2,19, pues ya no merece la pena respecto a un mixto fijo. Claro. Bueno, Castelo, hablemos de Iberdrola, que le ha ofrecido a Trump la posibilidad de aumentar sus inversiones a cambio de salvar sus proyectos de eólica marina, que por ahora eran solo papel. Por suerte para Iberdrola, para otros ha sido mucho más tremendo esto. Lo que sí significa todo esto es que la eléctrica española quiere mantener su interés estratégico por Estados Unidos a pesar de lo que pueda sufrir las decisiones de Trump. Claro, es que esto evidentemente Estados Unidos es un gran mercado, ¿no? Y bueno, Iberdrola además allí puede hacer cosas importantes, por ejemplo, pues con todo el desarrollo de redes, ¿no? Que es un negocio también es muy importante para Iberdrola. Entonces, claro, ellos dicen, bueno, vamos a negociar, a ver si conseguimos que por esta vía o este tipo de inversión, digamos, en un negocio más convencional, luego me permitan hacer la otra parte de negocio. Yo no estoy en contra radicalmente, ni mucho menos, todo lo contrario, de las energías alternativas. Yo creo que bien desarrolladas y bien dirigidas, pues es súper interesante. Y hay una cosa que es evidente en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, con todo el boom tecnológico que está habiendo, todos los centros de datos y demás, todo eso hay que alimentarlo de energía.
Estados Unidos es un país que tiene unas infraestructuras que están en algunos casos un poquito anticuadas, entonces si Iberdrola realmente consigue hincar el diente en todo el tema de desarrollo de redes y negocio convencional, probablemente puede luego obtener ventajas en el tema de las energías alternativas. Yo creo que está muy bien el negociar con ellos, intentar entrar. Sobre todo está muy bien si no tienes ahí desembolsado el 80% del proyecto, como le pasa a otros, a los escandinavos, por ejemplo, que iban antes que Iberdrola. Por ejemplo. Bueno, Paino, explíqueme, ¿cómo va esto de cara a lo que queda hasta fin de año? ¿Qué expectativas genera y cómo lo podemos, qué tiene que pensar el inversor? Ya no el inversor, sino solamente el que compre vivienda. Pues que es evidente que el que compre ahora va a comprar mucho más barato que después de 4 meses. El que compra ahora va a comprar más barato que en diciembre, y eso lo tiene que tener claro, tanto en precio como muy posiblemente en tipos de interés, porque recordemos que estamos a final de año, la mayoría de entidades bancarias vienen alguna con los deberes hechos, pero hay otras que no. Entonces viene el parón estival y ahora tienen que empezar a cerrar hipotecas, y vamos a ver un periodo en el que las entidades bancarias van a hacer ofertas agresivas a la hora de captar clientes, ya sean inversores o meros compradores de vivienda habitual. En cuanto al inversor, pues sigue siendo un valor refugio el hecho de la vivienda, y más como sigue subiendo, pero está claro que ya va a haber menos oportunidades, porque puede haber un riesgo en un futuro, quién sabe. Castelo, cuénteme qué opina usted del acuerdo entre la administración Trump y Japón, aranceles 15%. Bueno, pues que deja el tema un poco más tranquilo, sin ser absolutamente maravilloso, como ha pasado en el caso de la Unión Europea o de otros países. No es buenísimo para Japón, pero es la solución menos mala, ¿no? Y esto, bueno, pues de alguna manera permite seguir manteniendo un cierto flujo de comercio, un cierto ritmo de comercio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que decíamos al principio, que al final todos esos aranceles los termina pagando ¿quién? El consumidor americano. O sea, esto está absolutamente claro. Por eso yo soy muy escéptico en cuanto a que la inflación vaya a estar controlada, a que se vaya a controlar el déficit comercial, por supuesto el déficit fiscal. Esto a mí me genera muchas dudas, pero bueno, evidentemente todos los acuerdos que se han producido en los últimos mes y medio, 2 meses, lo que sí que han contribuido es a dejar un poco más tranquilo el mercado. Esto no es lo mismo que la incertidumbre que había en el mes de abril, ¿no? Luego también hay que ver, claro, este señor, pues que no se le ocurra mañana decir, por lo que dije ahora digo lo contrario, ¿no? Y esto pues lo dejaría un poco descabalgado, ¿no? Pero yo creo que ya también dentro de su entorno de asesores ya hay gente que le están diciendo, oye, levanta aquí un poco el acelerador porque empezamos a tener problemas adicionales, ¿no? Ahí no, con lo que cae sobre el mercado inmobiliario, están llegando muchos compradores extranjeros, internacionales, ¿no? Lo estabas hablando, que en torno al 8% de las ventas a día de hoy se están realizando a extranjeros. Incluso yo a lo mejor me quedaría un poco corto, porque la realidad es que a nivel nacional se lleve muy bien. Hay que pensar en este caso en que, bueno, pues en el extranjero posiblemente tengan mayor salario, pero tienen nuestra calidad de vida, entonces al final eso se nota. Y los aumentos de precio les importan poco, digamos. Llegan a pagar más, porque al final lo tienen, y hay que recordar que, bueno, pues si vienen estadounidenses tienen otro tipo de préstamo, es mucho más caro en poder iniciar. Aquí estamos financiando muchas veces a jóvenes hasta el 100%, a ellos no se les permite llegar hasta el 100%, pero está claro que tipos del 2% respecto a lo que puedan tener, por ejemplo, en Estados Unidos, el 4 y 5, pues claro, le sale la inversión muchísimo más atractiva. Fundamentalmente, ¿qué tipo de público llega? ¿Estadounidenses? Pues yo diría que sobre todo países nórdicos y últimamente estadounidenses, y sobre todo a las islas, sobre todo Baleares, les gusta mucho. Pues, al final claro, es el mejor catálogo a nivel internacional. Sí, sí, a mí también me gustaría. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Eso sí, tiempo para agradecer a mis invitados su presencia y sobre todo sus opiniones en el programa. A ustedes su paciencia y su interés, pero para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad empezamos la redacción abierta, en la que les vamos a contar todo lo que se ha producido en el mundo de la política en España y en el mundo.